mensaje, hermanos, que hoy Dios ha puesto en mi corazón es un mensaje que le he puesto de tema, un amor frío. El mensaje de hoy, hermanos, le he puesto de tema, un amor frío. Y quiero que abran conmigo sus Biblias al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y hoy vamos a estar viendo, hermanos, los versos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Y vamos a ver aquí, hermanos, en estos pasajes, vamos a ver que Dios le está hablando a una iglesia. Que Dios, hermanos, le está hablando a un pueblo de Dios que comenzó ardiendo y completamente enamorados de Dios. Comenzó con un fervor, con una energía, con una pasión que ardía por amor a Dios. Pero ahora, desafortunadamente, este amor se había enfriado. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, para poder entender este pasaje, para poder entender esta porción bíblica, estos 7 versos, tenemos que entender qué significa este simbolismo a la cual aquí el apóstol Juan nos menciona. Note que menciona aquí ángel, 7 estrellas, 7 candeleros de oro. ¿Qué significa todo esto? Déjame decirte que es importante para entender el resto del pasaje. Regresen conmigo, hermanos, un capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer versos 19 al 20 para entender qué significa estas cosas simbólicas. Apocalipsis 1, 19 al 20 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Primeramente quiero empezar a hablar de el ángel de la iglesia. Hermanos, en el griego la palabra ángel se dice ángelos, y ángelos significa un mensajero, un mensajero. Hermanos, Dios le está hablando, en otras palabras, a los siervos que estaban a cargo de estas 7 iglesias. Aquí no está hablando de un ángel celestial literal, sino le está hablando a los siervos humanos que estaban a cargo de estas iglesias locales. Y sabemos esto, que no está hablando y refiriéndose a ángeles celestiales, porque número 1, hermanos, en el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación que los ángeles están involucrados en el liderazgo de la iglesia. Y como vamos a ver, Dios va a llamar a estos siervos, a estos mensajeros, a que se arrepientan. Entonces, entendemos que los ángeles electos, los ángeles santos, no cometen pecado, por lo cual no tienen nada de qué arrepentirse, ¿verdad? Al contrario que el hombre, que siempre falla, tenemos y necesitamos arrepentimiento. Entonces aquí Dios le está hablando a los mensajeros que estaban a cargo, a los siervos, a los obispos, a los administradores de estas 7 iglesias locales. ¿Okay? Entonces, este mensaje a la cual Dios le iba a dar a Éfeso eran para los que estaban encargados de esta iglesia local. Pero hermanos, déjame decirte que tú
Aunque quizás no seas el pastor de una iglesia, no seas uno de los líderes de la iglesia, tú también formas parte de la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, sino somos tú y yo, por lo cual esta palabra aplica para todo creyente. Y noten también, mis hermanos, que aquí dice y habla de las 7 estrellas, ¿verdad? Como ya entendimos, las 7 estrellas son los administradores, son los siervos de la iglesia, y la palabra nos dice que están a la diestra, están en la mano derecha de Jesucristo. En otras palabras, estos 7 líderes, estos 7 pastores estaban en la mano derecha de Jesucristo. Y como vamos a ver aquí, esto no se está refiriendo, no se refiere a una protección divina o seguridad, aunque Cristo sí hace eso por nosotros, pero aquí no se está refiriendo a que estaban en la mano derecha de Dios como Él protegiéndolos o guardando de ellos. Al contrario, mis hermanos, representaba que Jesucristo es el que tiene el control y la autoridad sobre sus iglesias. Y como vamos a ver, Jesucristo tiene la autoridad porque Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene la autoridad de destruir una iglesia o levantar una iglesia. Tiene la autoridad de perdonar a una iglesia o disciplinar a una iglesia. Okay. Los 7 candeleros que aquí menciona, hermanos, representan las 7 iglesias. Muy similar a la historia de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Hermanos, estas lámparas que cargaban se ponían sobre un candelero para alumbrar, hermanos, la noche. Pablo le dijo a los filipenses que las iglesias deberían de resplandecer como luminares en este mundo oscuro, maligno y perversa. Por eso es que Dios los simbolizó a las iglesias como un candelero, porque se supone que la iglesia está encima, brillando y alumbrando la oscuridad. Y noten que estos candeleros dice que eran de oro. El oro, hermanos, siendo el metal más precioso y valioso de todos, Jesucristo compara estas iglesias como su posesión más preciada y preciosa y valiosa. Estas iglesias, hermanos, estos candeleros eran los instrumentos que Jesucristo estaba usando para alumbrar el mundo. Sin embargo, mis hermanos, como estamos a punto de ver, 5 de estas 7 iglesias no estaban brillando, no estaban viviendo a la estatura de este símbolo, a la cual ellos eran candeleros de oro que se suponía tenían que brillar. Y te recuerdo que tú y yo, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. ¿Estamos alumbrando o no? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 2, verso 1. Ya que entendimos que Él está hablando a los encargados de la iglesia, ya que vimos que se representan estas 7 estrellas, estos 7 candeleros, ahora el apóstol Juan dice, Jesucristo le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahorita ya se pone más específico. Hermanos, Jesús comienza a hablar con la iglesia de Éfeso. Cuando tú lees capítulo 2 y capítulo 3 te darás cuenta que Jesús le da un mensaje a las 7 iglesias, pero empieza hablándole a la iglesia de Éfeso. Éfeso, hermanos, fue el fundador de las otras 6 iglesias en esta región. Éfeso, hermanos, es la iglesia que comenzó el cristianismo en
toda esta región, por lo cual Dios les habla primero. Hermanos, la iglesia de Éfeso era muy especial y con mucha historia. En esta región, hermanos, habían varios siervos de Dios. En la ciudad de Éfeso, en esta iglesia, ellos habían tenido el privilegio de tener a varios siervos de Dios buenísimos que vinieron y ayudaron en este ministerio, ayudaron y trabajaron en esta obra. Cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 18, te darás cuenta que Priscila y Aquila estaban trabajando en esta región. Y luego de repente llega Apolos y Apolos empieza a ayudar en esta región. Y luego Pablo en su tercera misión misionera llega a Éfeso y se queda ahí 3 años trabajando y enseñando las escrituras. Y la palabra de Dios dice que también el joven Timoteo llegó a servir como pastor en esta iglesia. E incluso, hermanos, el apóstol Juan llega según la iglesia primitiva, la historia primitiva de la iglesia, también sirvió en esta iglesia como uno de los pastores antes de ser arrestado y exiliado a la isla de Patmos. Entonces, como pueden ver, esta iglesia, hermanos, de Éfeso era tan privilegiada que, como acabamos de ver, siempre tuvo a grandes líderes humildes que amaban a Dios, que sirvieron allí. Desde el principio de sus comienzos, hermanos, tuvo a grandes hombres y mujeres obrando y enseñando y discipulando a los cristianos de esta región. Era una iglesia, mis hermanos, que fue establecida fuertemente, como repito, con personas como Pablo, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila y el apóstol Juan. Y yo no me puedo imaginar qué tantos más llegaron a servir e impulsar este ministerio hacia adelante. Sin embargo, mis hermanos, 40 años después de su comienzo, porque noten que Éfeso fue escrito mucho más antes que Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito como en el año 95, 98 después de Cristo. Vemos que la iglesia de Éfeso, ahora ya teniendo 40 años de edad, 40 años después de su comienzo, Éfeso estaba a punto, mis hermanos, de ser disciplinado por Jesucristo mismo, al punto que Jesús les dice que si no se arrepienten, como vamos a ver, les dice, si no se arrepienten, que Él va a venir a ellos y les va a quitar ese candelero de su lugar. Porque recuerden, Él tiene el control y la autoridad de levantar o destruir, de perdonar o disciplinar. Esta iglesia de 40 años, hermanos, estaba al borde de ser cerrado por Jesucristo mismo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que esta iglesia que tuvo varios siervos humildes, a varios siervos fuertes de nombre, a la cuales tú y yo conocemos? ¿Por qué es que Dios estaba a punto de cerrar esta iglesia que ya había existido por 40 años? ¿Qué estaba haciendo esta iglesia, hermanos, de Éfeso? Que Dios estaba enojado, decepcionado de ellos, que estaba al punto de traer juicio sobre ellos y cerrar las puertas de esta iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y miren lo que dice este verso, verso 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco.
Entonces quiero que noten que Jesucristo dijo, yo conozco tu arduo trabajo. Trabajo en el griego es una palabra que se dice kopos y significa, mis hermanos, un labor intenso, de gran esfuerzo, que literalmente te sientes golpeado sin tener ninguna fuerza después de culminar. Entonces, noten cómo Jesucristo describe su labor, ¿verdad? Como alguien que trabaja debajo del sol por horas y ya no tiene fuerzas para nada más. Jesús le dice, conozco tu paciencia, ¿verdad? Hupomoni tiene la idea de perseverancia bajo sufrimiento y pruebas. Ellos habían soportado bastantes cosas durante estos 40 años, bastante sufrimiento, aflicción, persecución, pero habían permanecido. Y Jesús le dice, también conozco que no soportas a los malos. Y hermanos, eran ellos tan dotados en las escrituras que tenían y podían identificar desde una milla de distancia, podían reconocer y rechazar falsas doctrinas y rechazar a apóstoles falsos que se representaban. En otras palabras, mis hermanos, ellos entendían las escrituras, predicaban lo correcto, hacían lo correcto, trabajaban duro por el evangelio y si tenían que sufrir a causa del evangelio, lo hacían. Gloria a Dios. Pero, miren lo que Jesucristo les va a decir, pero en el verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo algo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Hermanos, a través de estos versos, como iglesia, tenemos que entender que amor por Dios tiene que ver mucho más que simplemente saber las cosas correctas. Vemos que la iglesia de Éfeso podía rechazar falsa doctrina, detectaban falsa doctrina porque sabían la doctrina sana. Ellos sabían la palabra de Dios. Sin embargo, amor por Dios tiene que ver mucho más que simplemente saber lo correcto de lo que aquí está escrito. Les voy a dar un ejemplo. Mis hermanos, yo veo a tantos hombres saber mucho de Dios. Saben tantas cosas correctas de Dios. Cuando predican la sana doctrina. No soportan el pecado, luchan por la obra y el ministerio. Sin embargo, mis hermanos, sin saberlo, sin reconocerlo, lo están haciendo por costumbre. Lo hacen porque tienen que, lo hacen porque son los líderes, lo hacen porque alguien más se los pidió. Sin embargo, no lo hacen por amor a Dios. ¿Y cómo sé esto? Porque no pasan tiempo con Dios en la intimidad. Pasan tiempo con Dios buscando más información de Él, pero no buscan platicar con Dios cara a cara en sus rodillas. Déjame decirte que Jesucristo, mis hermanos, es el ejemplo perfecto a seguir en cómo Él, conociendo al Padre tal como Él es, sin embargo se apartaba, mis hermanos, diariamente, y durante el día se despertaba en la mañana, en la noche se quedaba despierto orando, y durante el día buscaba tiempos para apartarse, para hablar y platicar con su Padre, para pasar tiempo con Él, porque lo amaba, mis hermanos, en amor. Déjenme darles otro ejemplo real. Muchos músicos, muchos líderes, muchos de los maestros, muchas de la escuela dominical, lo que tú lo quieres llamar,
menciona cualquier posición en la iglesia, los sugieres. Muchos de ellos, mis hermanos, se esfuerzan. Muchos, por ejemplo, los músicos se esfuerzan para tocar, practican las canciones que les toca cantar ese día, practican sus partes para guiar a la congregación hacia la adoración, ¿verdad? Los maestros se preparan, estudian la clase, los líderes, los que trabajan en la cocina, preparan la comida, etcétera, etcétera. Todos están haciendo las cosas correctas, todos están trabajando arduamente para el Señor. Sin embargo, muchos de ellos no pasan ni un minuto, mis hermanos, durante la semana en rodillas buscando la presencia de Dios, buscando enamorarse más de Dios por quien Él es en su esencia. Hermanos, muchos cristianos pasan semanas y meses completas sin dedicarle ni un minuto a Dios. Sin embargo, dicen que Dios es todo. Sin embargo, dicen que Dios es el quien ellos más aman. Déjame decirte que hemos diluido, mis hermanos, lo que significa un amor verdadero a Dios. Y lo asombroso es, mis hermanos, lo más asombroso es que nosotros somos los redimidos. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos en donde el Espíritu Santo mora. Pero muchas veces estamos tan muertos como un inconverso, porque no pasamos tiempo en la intimidad con Dios buscando enamorarnos más de Él. Déjame preguntarte, hermanos. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante su presencia, en tu cuarto, tú a solas, para simplemente decirle, te amo, y que necesitas más de Él, y te quebrantaste ante su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste ante la presencia de Dios para preguntarle y pedirle no más cosas, no por un trabajo, no por una novia, no por una casa, no por sanidad, sino para pedirle más de su Espíritu y que te puedas enamorar más de Él y conocerlo más a Él en la intimidad? ¿Cómo vamos a nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a nosotros como iglesia a alumbrar y brillar y ser la luz de este mundo? ¿Cómo nosotros vamos a funcionar como un candelero de oro si nosotros mismos no estamos en llamas, quemando y ardiendo por Dios? ¿Cómo vamos a brillar, hermanos, en este mundo si no tenemos aceite dentro de nosotros para tener esa llama del Espíritu encendida dentro de nosotros, si no pasamos tiempo con Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 2:5. Jesucristo le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no los haces, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Miren lo que dice el verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Como dijo Thomas Constable, él dijo, el servicio y la ortodoxia son importantes, mas Dios quiere nuestro amor. Hermanos, la iglesia de Éfeso empezó sirviendo a Dios de un corazón completamente enamorado y apasionado, pero ahora lo estaban haciendo por costumbre y rutina, sin buscar su presencia. Hermanos, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Quiero que reflexionemos un momento. Y quiero que tú te contestes estas preguntas en ti mismo. ¿Estamos haciendo y buscando la presencia de Dios como iglesia? ¿Están haciendo, hermanos, eso como parte del cuerpo de Cristo? Durante esta cuarentena, ¿has buscado al Señor? ¿Has leído su palabra? Teniendo más tiempo en casa, ¿has buscado la presencia de Dios? Hermanos, como iglesia, como pastor, he dado la palabra a través de estos medios y otros medios. ¿Has comido de ella? ¿Has orado a Dios en la comodidad de tu hogar? ¿Has buscado su rostro como Moisés lo hacía cuando se subía en la montaña y no descendía? Si no lo has hecho, mis hermanos, si durante este tiempo tú no has buscado la presencia del Señor tu Dios, significa que tú no estás enamorado de Dios. Si una plaga mundial, mis hermanos, no te trae a rodillas, si lo que ahorita está pasando en el mundo no te trae a rodillas, la verdad no sé qué lo hará. Por lo cual, mis hermanos, Jesús nos manda y nos dice, arrepiéntete, arrodíllate, busca al Señor y levántate de ese estado, mis hermanos. Tenemos que levantarnos de ese estado de pereza espiritual, de ese estado de comodidad espiritual y seguir buscando al Maestro. Hermanos, este mundo, ahorita más que nunca, este mundo necesita que como iglesia nos paremos y alumbremos más que nunca en esta oscuridad, en esta maldad, en esta generación perversa. Tú y yo nos tenemos que parar y alumbrar. Y déjame decirte que comenzará con nosotros regresando a nuestro primer amor, pidiéndole a Dios que nos perdone, pidiéndole más de su presencia, más de su espíritu y buscarlo en amor, mis hermanos, y así dejar a Cristo brillar en medio de la oscuridad, en y a través de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, si no lo hacemos, lo que nos espera es el juicio de Dios, cuando lo que Dios nos quiere dar es la oportunidad de comer del árbol de la vida, a la cual está en medio del paraíso. Así que te invito, iglesia, hermanos, creyentes en Cristo, a que te levantes, que te puedas levantar. Deja ya cualquier pereza espiritual y arrepiéntete, arrodíllate y busca la presencia del Señor y dile que te llene de su presencia. Busca su rostro hasta que lo encuentres. Cristo Jesús dijo, me buscarás y me hallaréis cuando me buscáis de todo el corazón. Todo o nada. Que tu corazón no se enfríe, hermanos. Que tu amor hacia Dios no se enfríe. No confundas hacer cosas por Dios y amar a Dios como que si fuesen la misma cosa. No lo son, como aquí lo hemos entendido. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, ayúdanos como iglesia. Levántanos como iglesia. No cierres las puertas de esta iglesia. Señor Dios, ayúdanos a caminar en ti, a reaccionar cuando aún hay tiempo y buscarte y entrar ante tu presencia, a buscarnos, a buscar a enamorarnos más de ti para tu gloria. Oramos esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y